Continuamos en las cuatro esquinas y son muchas las demandas de información que en estos tiempos se generan porque son muchas las líneas de ayuda que se hacen públicas a través de los diferentes medios de comunicación y lo más importante, una ayuda que no siempre con la que se consigue llegar al 100% de una triste demanda ascendente que es la que está detrás de lo que se viene a denominar emergencia social. Para tomar el pulso de esta situación hemos querido esta noche invitar a nuestro plató pues una de las personas que más en contacto ha estado con esta situación desde el primer momento. Él es responsable del área de programas sociales, entre otras como Igualdad, Cooperación Ciudadana, Vivienda y Esperaxa. Su nombre es Alberto Arana, conocido de muchas de las personas que nos ven. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cristóbal. Bueno, las noches y los días dejaron de ser buenos desde principios de marzo. Ya había necesidad, usted lleva muchos años trabajando en esto. ¿Cómo lo vivió cuando desde su área y usted también a nivel personal como responsable de la misma, es decir, el área que se ocupa de las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad que ya existían antes, pero cómo se vivió desde esos primeros días de marzo en los que se comenzaban a recibir informaciones que llegaban y que parecía como que se veía muy lejos, ¿no? Pues la verdad que al principio con mucho escepticismo porque la información era muy limitada y la verdad que pues dudábamos mucho de la problemática que nos podíamos encontrar, pero aún así conocíamos de que a través de las distintas administraciones podía haber algún tipo de parón y en un comienzo fue el educativo, es decir, nos manifestaron de que posiblemente se iban a ver una paralización de la actividad educativa y claro, a nosotros desde programas sociales y concretamente también en el área que lleva mi compañera Sara Ríos, pues vimos la necesidad, puesto que posiblemente al paralizar el sistema educativo, paralizaban las ayudas que se están proporcionando a través del plan SIGA a garantías alimentarias de menores. Entonces, nos planteamos la situación que si se desbordaba y que realmente llegara a limitarse esa acción en la educación, podría crear un grave problema de garantía alimentaria a esos menores. Entonces, desde ahí mi compañera Sara Río y yo nos pusimos en marcha para elaborar un plan para poder intervenir en ese caso concreto. Ya los días nos iban dando la razón y nos íbamos encontrando con más información que iba a limitar mucho más esto y el plan pues lo tuvimos que ampliar y reforzar en gran medida. Bueno, hay que decir que esa fue una de las primeras iniciativas, lo digo porque muchas veces se habla de que las competencias municipales son muy limitadas, que no nos dejan margen de actuación, que todo parece como que viene de fuera. No había un parámetro que viniera marcado por parte de la Junta de Andalucía para tomar esa decisión. Efectivamente, la paralización del sistema educativo en un principio venía del Ministerio de Educación y limitaba a todas las comunidades autónomas en eso, pero tampoco teníamos conocimiento ni de la Administración General y mucho menos porque todavía no había seguridad, aunque había un esbozo ya de lo que iba a ir y las noticias que estábamos recibiendo de que podía ser así. En el momento que recibimos la noticia ya teníamos avanzado todo eso y gracias, pues bueno, en este caso concreto a la compañera Sara Ríos, que estuvo ahí también pendiente con la Delegación de Educación, pudimos controlar que aunque no hubiese clases, sí garantizar los servicios mínimos de alimentación a aquellas personas que estaban en el plan SIGA. Primer plan de emergencia que se activaba, afortunadamente se hizo así antes de que llegara el momento de estado de alarma. Llega el estado de alarma y el plan de emergencia habitual o el plan de servicios sociales para familias en situación de vulnerabilidad que ya ha llegado a cientos de personas en Antequera, de golpe se ve desbordado. Ese es el segundo capítulo de lo que se ha vivido en su área en estos días. Efectivamente, como ya veíamos esa necesidad, pusimos en marcha el plan de emergencia municipal de servicios sociales, donde lo que queríamos abarcar el máximo posible porque podíamos encontrar una demanda brutal en muy pocos días. Tenemos que estar preparados a lo que podía venir. Al principio quizá a lo mejor fue muy alarmista este plan, porque es verdad de que por parte de los responsables del área, concretamente Sara Río y yo, pues a lo mejor la exposición fue un poco alarmista, pero fue previsora. Lo que más queríamos es abordar el máximo de situaciones posibles que podíamos encontrarnos, aunque todavía no habían llegado. Es cierto que se estuvo trabajando durante todo el fin de semana, desde el día 12 hasta concretamente el día 16, se estuvo trabajando en cómo poder abordar ese plan. Se tomaron decisiones que en principio pues costaban porque hubo una ampliación de horario que eso implicaba refuerzo en el área y sobre todo pedir un poco más
de lo que estaban haciendo ya los trabajadores del área, pedir un esfuerzo más para que ampliaran ese número de horas para abordar todo ese tipo de situaciones. Y aunque fue alarmista al principio, fue muy previsor y la verdad que pudimos abarcar bastante bien las necesidades. Aquí pues aprovechar y agradecer porque para todos fue muy complicado, puesto que a todos esa falta de información o esa incertidumbre, mejor dicho, en esa información, pues nos provocaba a todos ansiedad y no solamente a los responsables del área, sino también a los trabajadores. Cosa que, bueno, que poco a poco fuimos puliendo y la verdad que gracias a todos los trabajadores del área y al refuerzo que desde otras áreas han aportado al área, pues pudimos sacar este plan que es pionero porque ampliamos un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche de atención telefónica, no solamente para garantizar servicios básicos de alimentación, sino garantizarles pues, una tranquilidad y que el ayuntamiento estaría con aquellas personas que realmente lo necesitaban y que gracias a día de hoy podemos decir que aunque ha sido muy ambicioso y se ha aportado mucho para poder llevarlo a cabo, hemos tenido la suerte de poder llevarlo a cabo y ha sido un gran éxito. Bueno, ¿y cómo se ejecutó? ¿Cómo se llevó a cabo ese plan? Que hemos dicho, entiendo, pues porque nos lo han contado aquí, desde plataformas en las que ustedes apoyan, como puedan ser Antequera Solidaria, el Comedor Social, como pueda ser Aventura Solidaria, Corazones Solidarios. Y la realidad es que, bueno, pues fue todo de la noche a la mañana. ¿Cuál es el panorama que la radiografía, como decimos muchas veces aquí, de esa situación y que fue casi de un día para otro, ¿no? Efectivamente, el principio fue muy complicado porque la falta de información, sobre todo a nivel sanitario, era tanta que no sabíamos cómo abordar la situación, sobre todo lo encontrábamos en la protección de los que estábamos trabajando en aquel momento y los voluntarios, que había mucha gente voluntaria que querían aportar tanto protección civil, Cruz Roja, como voluntarios particulares que estaban intentando que esta situación, el impacto fuera el menor posible. Pero teníamos que de alguna manera garantizarle que a cada uno de ellos iba a tener la protección adecuada para poder realizar esa labor. Nos apoyamos en dos asociaciones muy importantes que en ese sentido, pues bueno, una por conocida evidentemente mía, que es Aventura Solidaria, pero otra muy apegada también a nosotros, que es Corazones Solidarios, los que podían, digamos, a través de ellos hacer más rápida la compra de aquellas, digamos, niveles de protección que podían garantizarnos un poco esa necesidad. Entonces, automáticamente ellos se pusieron en marcha porque ellos presentaron varios proyectos con los que querían abordar esa situación y conseguimos esos equipos de protección que en poco tiempo pudimos utilizar. Gracias a ellos pudimos trabajar con la plataforma Antequera Solidaria y el Comedor Social para garantizar los recursos mínimos de alimentación, que al principio, pues imagínate, fue desbordante. Recuerdo la primera semana del 17, del 15 en adelante, cuando entra en estado de alarma, desbordante, porque todos teníamos miedo y todos teníamos la responsabilidad de cubrir esas necesidades. Y gracias a esos equipos, gracias a la gestión del área que pudimos cambiar la ubicación del reparto de alimentos, el contacto directo tanto con Rosy del Comedor Social como Paco de la plataforma, hacer un gran equipo, todo centralizado de servicios sociales para hacer las derivaciones y que todo el mundo pudiera estar cubierto. Gracias a esa gestión rápida y el trabajo de todos los trabajadores pudimos pues llegar al máximo de gente posible. Bueno, nos imaginamos la estampa, ¿no? En primer lugar, de que un día llegue el responsable de este área que tradicionalmente siempre conocemos como los servicios sociales y diga, hoy toca repartir alimentos. Y además en un momento complicado al principio, porque es que aquí se está jugando dos cosas, es decir, hay que hacerlo, no es un trabajo que habitualmente se haga, no es un trabajo de despacho, pero en segundo lugar se pone en riesgo la salud, es decir, los héroes son los policías, son los sanitarios y los que están en primera fila, pero cualquier persona que está en la calle trabajando en ese momento al final se está exponiendo, ¿no? Una situación que vivieron ustedes, ¿no? Yo siempre he dicho y siempre que salíamos por la tarde a aplaudir no solamente a los sanitarios, porque nosotros aplaudíamos a todo aquel que estaba en primera fila, pues recordaba a voluntarios que estrechamente han estado colaborando con el área y en el reparto de alimentos, que en los que es verdad que al principio la dificultad era mayor, puesto que teníamos todos miedo, es decir, todos estábamos expuestos a un virus que no veíamos, no sabíamos por dónde podía entrar, y aunque tuviéramos los niveles de protección e intentábamos que al máximo estuviera todo controlado, era muy complicado en aquel momento saber cómo podía llegar. Entonces, yo no podía, yo siempre he estado al pie del cañón, no podía estar en un despacho gestionando, y aunque se ha hecho mucha gestión, pero ya fuera del horario normal.
Y yo tenía que estar, sobre todo no porque yo sea nada especial, sino simplemente porque entendía de que si yo estaba al frente, seguro que más gente me apoyaría, y evidentemente fue así. La gente, cuando ve que la persona responsable está ahí y quiere llevar a cabo esa acción, al final se suma mucha gente, y gracias también a todos ellos pues hemos podido sacar esto adelante. Bueno, hay que diferenciar la parte de los alimentos, la parte del reparto de material, porque, bueno, incluso puede que la gente escuche informaciones. En el tema de los alimentos está cantado, Antequera Solidaria lleva el banco de alimentos de siempre. Por cierto, hubo un cambio de ubicación que ha mencionado usted de pasada. ¿Eso por qué se produjo? Entiendo que porque la situación de desbordamiento, ¿no? Efectivamente, cuando empezamos a repartir los alimentos, que concretamente estuve yo también al principio, nos encontramos con muy poco espacio, mucha demanda de gente, y no podíamos controlar no solamente la seguridad que conlleva el estado de nerviosismo de los usuarios, sino también la seguridad sanitaria, de que hubiese una distancia de seguridad. Y sobre todo para mí era muy importante que los que trabajaban y los que voluntariamente iban a echar una mano a reparto de alimentos tuvieran también un mínimo de espacio para poder garantizar su salud y demás. Entonces buscamos otra alternativa, estuvimos viéndolo con el alcalde y en este caso con Juan Rosa, en el que nos facilitó la galería lateral del Fernando Argüelles, en la que ubicamos allí todos los alimentos. Teníamos mucha más capacidad, mucho más espacio para poder trabajar, y sobre todo para controlar a aquellos usuarios que de alguna manera teníamos que también garantizar un espacio mínimo para que no hubiese contagio. Hasta ahora, gracias a Dios, pues durante estos 3 meses no hemos tenido ninguna incidencia. A todos los voluntarios, a todos los trabajadores del reparto se le hicieron sus test también posteriormente, y gracias a Dios no ha habido ningún contagio, por lo que entendemos que las cosas las hicimos bien a nivel sanitario. Tanto los usuarios también tuvieron control en el sentido de que no hubiese espacio. Si faltaban mascarillas, se les ha estado proporcionando mascarillas, porque entendíamos de que si no tienen recursos básicos de alimentación no tendrían recursos para poder comprarse sus mascarillas, y se les está proporcionando desde el primer momento que obtuvimos a través de las 2 plataformas, Aventura Solidaria y de Corazones Solidarios, se han estado proporcionando esas mascarillas. Con lo que hemos llegado no solamente al recurso básico, sino lo más importante para nosotros, que ese plan de emergencia social, en este caso, queríamos que era minimizar el impacto sanitario de contagio en personas vulnerables, en personas mayores y dependientes. Bueno, hay que decir que se trabajaba ya antes con el Banco de Alimentos, no en estas condiciones ni en esta ubicación, con en torno a unas 350 familias. ¿Y sobre cuántas ha llegado a ponerse? El pico lo hemos tenido en 850 familias. Eso hace un total aproximado de unas 3.000 personas que han sido beneficiarias tanto de la plataforma Antequera Solidaria como del banco, como del comedor social. La labor de ellos ha sido fundamental. Ha sido una coordinación que hoy por hoy tengo que agradecer y agradecer siempre, porque se han puesto en manos nuestras, porque hemos sido nosotros el epicentro, digamos, de esas ayudas para, sobre todo, optimizar mejor el recurso y que llegáramos al máximo de gente posible. Al reparto, gracias a Protección Civil, a Cruz Roja y a infinidad de voluntarios de nuevas generaciones, por ejemplo, del Partido Popular, que han estado también constantemente trabajando para repartir alimentos, particulares que han venido a echar una mano en cualquier momento, a toda la gente que en definitiva pues, ha participado y ha sido partícipe de estas ayudas. Bueno, y decíamos, por un lado, el tema de la entrega de alimentos en una situación que es quizás lo más visible de la emergencia social, que se produjo muy rápido, y luego está la situación de ese reparto de material sanitario, que también lo ha mencionado. Se apoyaron ustedes en 2 colectivos. Básicamente también hay una parte que me parece interesante comentar, que es también por agilizarlo, ¿no? De alguna forma, porque las cosas de Palacio van despacio, y si tuviera que haberlo hecho el ayuntamiento directamente, a lo mejor no se hubiera podido hacer tan rápido como la situación requería, ¿no? Efectivamente, la función administrativa del ayuntamiento a la hora de realizar una compra conlleva unos plazos de tiempo, y eso nos llevaba que mínimo para poder adquirir un producto de sanitario, como podían ser algún EPI, guantes, gafas, mascarillas que estaban tan demandadas en aquel momento, había que hacer un pago inmediato para poder hacer la reserva. A través de la administración nos encontrábamos la dificultad de que eso conllevaba unos plazos, y eso podía alargarnos en meses prácticamente. A través de estas 2 plataformas que presentaron un proyecto muy, muy innovador, y la verdad que es muy bonito, pues quisieron llegar a todos, y como no podía ser menos, el ayuntamiento, y en este caso el área de programas sociales, desde el primer momento que nos presentaron el proyecto lo vimos viable, porque sobre todo lo que pretendían con ello es garantizar los métodos de protección a todas aquellas asociaciones que se han visto involucradas, como por ejemplo en este caso Plataforma Antequera Solidaria, Cruz Roja, Protección Civil,
ayudar a los servicios sanitarios, que en aquel momento tampoco recibían muchos materiales porque le estaba costando a la vez tanta demanda, y los servicios de seguridad también, que han sido muy importantes también durante todo este tiempo. Entonces, a través de ellos conseguíamos que la compra era directa, porque ellos directamente hacían la compra al proveedor y pagaban automáticamente. Entonces era de un día a otro hacían la compra y en cuestión de una semana podían tener el producto. Entonces, de esa manera hemos cubierto esas necesidades que estaban haciendo falta tan pronto. Bueno, la pata de material, la pata de alimentación, y dentro de la del material, el intentar que familias en situación de vulnerabilidad, de dependencia o mayores se pudieran ver expuestas con esta entrega de material, pero también de otras formas, ¿no? Intentar colaborar con ellos de algunas otras maneras, ¿no? Claro, nosotros lo que pretendíamos era, las personas vulnerables para nosotros son todas aquellas que pueden ser, en este caso de esta pandemia, eran aquellas personas que tuvieran pues, patologías previas, personas mayores, dependientes, todos aquellos pues, que realmente tienen un grave problema que podían ser contagiadas. Ellos tenían que hacer su vida normal y en muchos de los casos no tenían familiares que pudieran hacerse cargo, o incluso familiares que tenían que estar en confinamiento, estaban fuera de la ciudad, o porque estaban a lo mejor teniendo síntomas y por prevención lo habían tenido 14 días o 15 días en cuarentena. Entonces nos encontrábamos con muchas personas que estaban solas, que tenían que salir obligatoriamente a la calle para poder comprar, con lo cual se exponían más aún en la calle a ser contagiados. Con el plan de emergencia municipal lo que pretendíamos al ampliar ese número de horas era garantizarle a todos aquellos usuarios que, aunque tuviesen recursos económicos, contaran con el ayuntamiento para poder solventar esa necesidad. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues a través de la plataforma, bueno, pues tanto Cruz Roja, Protección Civil, que colaboraron mucho con nosotros, y con la empresa Serainan, que concretamente lleva la dependencia aquí en Antequera. El número de horas que no echaron en dependencia porque se limitó para evitar contagio, porque no se limitó por un capricho, sino simplemente porque entendía la administración, y entendemos también a nivel sanitario, de que aquellos dependientes que tuvieran contacto con su auxiliar en aquel momento, que venía de otro usuario, podía provocarle pues ese contagio. Entonces, nosotros lo que teníamos, la empresa ha estado en todo momento adscrito al plan de emergencia municipal de servicios sociales para apoyar en compras, en trámites administrativos, pagos de recibos, el simple hecho de sacar dinero. Mandábamos incluso auxiliares para poder sacarle dinero a las familias que necesitaban sacar dinero porque no tenían en ese momento efectivo para poder realizar aquellas compras, y se le ha facilitado para que, sobre todo, y a nosotros en el plan de emergencia municipal lo hemos abarcado en dos campos muy importantes, que era garantizar recursos básicos de alimentación, y lo más importante que creíamos que era lo más importante es minimizar el impacto del virus en la ciudad. En algunos municipios se ha hablado del servicio de llamadas, servicio de acompañamiento. En Antequera ha habido algo de esto, lo que pasa es que no ha trascendido mucho, ¿no? Sí, aquí hemos estado en todo momento en contacto con todas las familias, se la está acompañando a nivel psicológico, porque sobre todo nos hemos encontrado... O sea, no solamente para hacer estas tareas que hemos dicho, de voy a llegar y me voy a hacer la compra, sino simplemente por hablar con ellos. Simplemente por hablar con ellos. Había mucha gente que demandaba simplemente el hecho de hablar, porque había mucha gente que se encontraba sola y que, aunque le facilitaran las compras, necesitaba tener contacto con alguien, ¿no? Y ahí hemos proporcionado un sistema telefónico de ayuda psicológica con 3 profesionales del área, en las que lo que hemos intentado simplemente es escuchar simplemente en un momento en el que todos estamos nerviosos, todos estamos preocupados, y en algunos casos pues el simple hecho de llevarle una mascarilla a través de la policía local, porque había muchos, sí nos hemos encontrado muchos casos de gente que tenía a lo mejor tratamiento oncológico, radioterapia, y en los que necesitaban de alguna manera pues sí o sí salir a un centro hospitalario, pues se encontraban con la dificultad de que no tenían material para poder protegerse, y ese miedo pues lo hemos intentado tranquilizar a través del apoyo psicológico y a través de las compras que hacían de estas dos entidades sociales, que lo que hemos intentado es a todos aquellos que realmente nos encontrábamos con esa dificultad proporcionarle ese material a través de la policía local que le llevaba. Entonces hemos tenido un acompañamiento de todas aquellas personas que lo han demandado, y la verdad que han sido muchas las llamadas recibidas por el simple hecho de tener una persona referente y tener un contacto y poder hablar. Bueno, pues estamos haciendo un balance un poco más pausado, sosegado, de una emergencia social que, como quien dice, hemos tenido aquí a colectivos, Cruz Roja, Aventura Solidaria, Antequera Solidaria, Protección Civil incluso, Antequera, el propio representante del Banco de Alimentos del Comedor. La realidad es que esto no ha hecho nada más que empezar y no lo podemos negar. Efectivamente, esto acaba de empezar.
lo primero que tenemos que intentar evitar es la crisis sanitaria que estamos viviendo, porque es que esa es la más importante, pues tenemos que intentar seguir adelante. Estamos intentando por todos los medios, desde todas las administraciones, imagino que estamos intentando de que todos esos recursos económicos podamos solventarlo y que mantengamos por lo menos esa tranquilidad, pero es cierto que esto acaba de empezar. Esto es mucho trabajo, tenemos un volumen de trabajo que al principio fue la incertidumbre, el miedo y demás, ahora es el desbordamiento, porque tenemos, es verdad, que es un grave problema que hay que afrontar de cara a un futuro, que es la crisis sanitaria, no solamente la crisis sanitaria que estamos llevando, sino también la crisis económica que pues eso iba, porque hay completando este repaso de la primera parte, es decir, la parte más de emergencia sanitaria, con estado de alarma que se ha terminado hace muy poquitos días, era una visita, una llamada obligada que teníamos que hacerle, y entre esas, para completar esa parte del repaso, las residencias, que en el caso de la comarca no se han visto muy afectadas, excepto en el caso de San Juan de Dios, que ahí parece como que el virus ha cebado de alguna forma, ¿no? Que efectivamente. Apenas jugado el ayuntamiento. Ahí, pues, nosotros hemos estado en contacto. Es una residencia privada, mucho tampoco se puede hacer, pero... Sí, pero claro, nosotros ahí no mirábamos, la visión no era ni privada ni pública, aquí lo que nos preocupaba el usuario realmente, y el problema, y el tipo de usuario, que en definitiva el usuario que hay allí son personas vulnerables totalmente, son personas mayores y grandes dependientes. Nosotros tenemos que estar con todos y cada uno, tenga recursos o no tenga recursos. Como yo bien he dicho al principio, el plan de emergencia municipal no mirábamos el recurso económico, sino mirábamos el que limitáramos al máximo el contagio. Con eso, nosotros nos pusimos en contacto con todas las residencias de la ciudad, hemos estado en estrecho contacto con todos los directores de los centros, diariamente, conociendo su problemática, facilitándoles métodos de protección para que tuvieran esas necesidades cubiertas, que al principio ellos tuvieron muchas dificultades también, pero sobre todo el preocuparnos, y en este caso concreto de esta residencia, pues nos encontramos que, bueno, que había no solamente contagio por parte de usuarios, sino que también tenían contagio por parte del personal que estaba trabajando allí. Teníamos que hacer algo y evidentemente teníamos que reforzarlo de alguna manera, porque era una gran dificultad la que estaban teniendo, y estábamos hablando de vida, lo que estábamos tratando, no estábamos hablando de que si cobraban o no cobraban, sino que al final estábamos tratando de vida y teníamos que reforzarlo. Y desde el ayuntamiento, concretamente desde el área, se reforzó con una subvención extraordinaria de 50.000 euros para poder abordar esa situación que fue muy complicada durante muchos días y que, bueno, que gracias a Dios, al día de hoy, concretamente ayer hablé con el padre Luis, que está en contacto telefónico diariamente conmigo, y pudimos solventarle esa necesidad, y hoy por hoy podemos decir que ya está libre de virus, con mucha precaución, limitando el número de visitas e intentando sobre todo eso, evitar que volvamos a un rebrote, y sobre todo en los sitios más problemáticos que son las residencias. Bueno, la situación en las residencias, alguna imagen estamos viendo que se ha vivido ahí, una situación en la que también desde el área de programas sociales, igualdad y cooperación que estamos, con cuyo responsable estamos haciendo el balance, pues se ha intervenido. Y continuamos ahora pues con el plano de la crisis económica, ya en la recta final de nuestra entrevista, porque hay una pequeña gran confusión. Hay gente incluso que nos escribe a través de las redes, porque claro, hay muchísima información que va llegando de diferentes frentes, ¿no? Incluso hay cada formaciones políticas, una administración, otra, tal. Ingreso mínimo vital, tarjeta monedero, ayuda de la Junta, ayuda del Gobierno Central, los ERTE. Vamos a intentar hacer un esquema para que la gente lo tenga un poquito más claro, y entiendo que a todas se pueden gestionar o se puede pedir información en servicios sociales, pero no todas dependen directamente de servicios sociales. Efectivamente, nosotros, todas las ayudas que están llegando desde las distintas administraciones nos generan un doble trabajo, pero aún así queremos ser nosotros partícipes directamente, porque nosotros conocemos la realidad, no solamente conocemos la realidad, sino que en definitiva el ciudadano de Antequera, donde se va a dirigir en primera instancia, va a ser a servicios sociales. Nosotros la necesidad es conocer la ayuda, cómo se va a realizar, cómo se va a tramitar y quién la va a tramitar. En este caso, por ejemplo, estamos encontrando dificultades en la tesorería de la Seguridad Social, que tramita el ingreso mínimo vital, puesto que nos llegan a diario. De hecho, estamos desbordados en la situación, porque no nos llega ningún tipo de información por parte del Ministerio, no nos informan de cómo tramitarlo o cómo vamos a colaborar, porque nosotros desde el primer momento hemos manifestado que queremos colaborar, y con ello, en el momento que nos llegue el convenio de colaboración, vamos a ser partícipes de ello, porque vuelvo a repetir que lo que nosotros pretendemos solamente en la ciudad es que el ciudadano se sienta beneficiado de todas las ayudas que haya en las administraciones, sea la administración local, sea la administración autonómica, sea la administración general. Y en definitiva, como por ejemplo pasa con la tarjeta monedero,
nosotros gestionamos, digamos, la tarjeta Monedero a través de los servicios sociales para proporcionarle a Cruz Roja, que es la entidad que lo va a dar, que es lo que lo está dando y la que la va a controlar, digamos, posteriormente a esa solicitud que presentan todos los usuarios que al final sean los beneficiarios. Ellos van a controlar que todo se está haciendo en condiciones. Nosotros tenemos que ser el centro de todo ese tipo de ayudas para optimizar ese recurso. Nosotros lo único que pretendemos, no queremos inmiscuirnos ni opinar, sino simplemente lo que queremos es que sepamos exactamente quién recibe ese tipo de ayuda, para que garanticemos que nuestros impuestos, el ciudadano de a pie perciba de la administración local, que es la que controla, vela que ese recurso está optimizado. ¿Y cómo lo haremos? Pues estamos esperando que ya se pongan en contacto con nosotros para poder firmar ese convenio de colaboración, que nos den la arma y las plataformas para poder solicitarlo, y de alguna manera nosotros siempre hemos querido ir un paso por delante y hemos asistido a seminarios que la misma Administración General ha hecho a través de algunas asociaciones. Hemos participado, no solamente los trabajadores sociales, sino yo también directamente, para conocer de primera mano cómo se está realizando, y tenemos que ser partícipes. La Administración local tiene que ser partícipe, porque en definitiva, cuando van toda la tesorería o a la seguridad social a interesarse por ese ingreso mínimo vital y no recibe respuesta porque está cerrado, o no lo cogen ya el teléfono porque no tienen las líneas saturadas, o porque ya el teléfono lo han cerrado porque ya no puede haber ni citas previas, pues nosotros tenemos que darle respuesta. ¿Y cómo le damos respuesta? Pues le estamos dando respuestas directamente, pues informándonos. Les damos información, le estamos pidiendo certificados, le estamos diciendo cómo se tienen que gestionar, le estamos facilitando el certificado digital, de alguna manera ayudándoles, porque no tenemos la competencia directa, y intentamos ayudarles para que al final resulte que se sientan beneficiados de eso. Pero necesitamos un paso más, y es que la Administración General nos dé el arma, nos dé algo para que podamos gestionarlo, puesto que se ha creado una expectativa muy pronto, y muchos usuarios se han quedado todavía pensando que posiblemente puedan perder esa Por pronto haya convenio o no, por lo menos que esté abierta la seguridad social, que se ha tardado bastante. Es muy importante, eso es muy importante, para que por lo menos el usuario tenga un centro referente donde poder informarse y tramitar esa ayuda. Bueno, hay que decir, para que la gente lo tenga claro, que el ingreso mínimo vital depende del Ministerio de Trabajo, que es la Seguridad Social, que su sede se encuentra en calle San Agustín. Evidentemente todo se puede pedir información siempre en los servicios sociales de calle Picadero. La tarjeta Monedero depende de la Junta de Andalucía, esa sí hay que tramitarla directamente a través de servicios sociales, que sería una segunda línea de ayuda. Y luego hay mucha gente que lo confunde todo, ¿no? Y que estamos hablando de los ERTES, que es otro tema completamente distinto y que también depende de trabajo y del SEPE, en este caso, que es de la propia Seguridad Social. Nosotros desde el principio, tanto mis compañeros como yo incluso, en la atención telefónica diaria hemos atendido a infinidad de llamadas de todo tipo, y entre ellas pues de ERTE, de recursos, de todo lo disponible. De hecho nos han llamado hasta incluso de localidades cercanas, antes que era de la comarca, que no recibían o no tenían información o no podían acceder a ningún tipo de ayuda porque no conocían cómo lo estaban tramitando en su propio ayuntamiento. Y con ese número de teléfono le hemos facilitado. Nosotros en ningún momento, por ser fuera de la localidad, no lo hemos atendido, todo lo contrario, le hemos dado toda la información posible, nos hemos informado a través de su propio ayuntamiento para que todos tuvieran un recurso garantizado. Bueno, decimos diferenciarlo porque es que no se pueden ustedes imaginar, justo unos minutos antes de empezar la entrevista, cómo ya ha habido varias llamadas telefónicas de gente preguntando por cosas que no son ayudas directas o servicios directos, muchas veces del propio ayuntamiento, pero que evidentemente pues al final el ayuntamiento es la primera puerta a la que se tiende a llamar, y ocurre que es así. Pero hay que dejar una cosa bien clara, pero lo digo porque, en fin, puede que haya gente que se pueda sentir tentado. La administración tiene claro quién recibe las ayudas, y las ayudas son incompatibles en la mayor parte de los casos unas con otras. Efectivamente, la administración va a velar siempre porque nadie se lleve más de lo que realmente necesite, porque en lo que no podemos duplicar las ayudas y dejar atrás a aquellos que realmente le hace falta. Entonces nosotros vamos a ser garantes, en Antequera vamos a ser garantes de que todos aquellos que reciban las ayudas que necesiten, pero no más. No más, no por nada, sino porque tenemos que garantizarlo, y de hecho lo vamos a conseguir, lo estamos consiguiendo, puesto que vamos a coordinarnos con todas las administraciones para que al final el usuario que reciba esa ayuda sea la que realmente necesite, y que aquellos que de alguna manera no saben o no pueden, llegar nosotros directamente a ellos. Entonces,
dar tranquilidad a la ciudad, dar tranquilidad a aquellos usuarios que demandan cualquier tipo de ayuda, que nosotros estamos al pie del cañón, vamos a estar al pie del cañón y sobre todo el interés nuestro es que todo aquel que lo necesite vamos a estar abiertos siempre a ello. Bueno, pues una situación complicada, la que le ha tocado vivir al área que conocemos popularmente como la de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que está liderada por Alberto Arana, al que agradecemos que haya hecho este repaso cronológico de una época complicada que incluso hablábamos antes de empezar la entrevista, ha llegado a afectar en el día a día de una jornada de trabajo de su equipo, me ha quedado clarísimo, pero incluso a nivel personal, llega un momento que afecta. Mire que usted ha estado en contacto por su anterior trabajo con muchas cosas, ¿no? Afecta porque nos ha desbordado en todas las situaciones. En el aspecto psicológico había momentos en los que costaba mucho trabajo seguir adelante y lo único que nos motivaba tanto a los trabajadores como a mí en concreto era el hecho de que estábamos al menos intentando hacer las cosas bien. En algunos casos pues a lo mejor se nos ha podido desbordar la situación y es verdad que hemos recibido miles de llamadas, no hemos podido atender a lo mejor a muchas tantas porque se nos ha desbordado todo, pero sí destacar mucho que a nivel psicológico los trabajadores que han soportado un peso muy importante, sobre todo emocional, porque tenían su casa, como todos, ¿no? Que cuando llegábamos a casa la preocupación de que podíamos portar ese virus y transmitirlo a la familia era más directo, y esa carga emocional, esa carga psicológica que llevaban en el trabajo, pues gracias al esfuerzo que han hecho cada uno de ellos, pues hemos conseguido superar de momento y seguimos luchando y vamos a seguir trabajando a la misma altura. Han logrado superar eso y con el hecho de simplemente ayudar a quien realmente lo ha necesitado, pues hemos conseguido todo este avance. Bueno, pues lo dicho, Alberto, muchas gracias por habernos acompañado y por la labor que ha sido realizada. Fuerza para lo que nos queda de aquí en adelante. Gracias a vosotros. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.